de fuentes presurizadas y las acondiciona, donde va también a regular la presión y el volumen de aire insuflado y va a medir la presión y el volumen del aire exhalado en expiración. Aquí vemos una imagen de las distintas clases de ventiladores. Tenemos el Dremek, tenemos el Mackay, tenemos el Siemens, tenemos el Draeger, tenemos tenemos el Medica y tenemos el Hamilton. También tenemos otros ventiladores como son el Vela, el Bellavista, el Avea y un sinnúmero de ventiladores de distintas marcas y distintas generaciones. Porque, por ejemplo, en el Draeger tenemos el Draeger el Evita 4, el Evita XL, el Sabina. Entonces, así desarrollan distintas generaciones de acuerdo a los softwares que le van dando, a las modalidades que les puedan adaptar a los ventiladores, ¿no? La función principal de un ventilador mecánico es suministrar al paciente según determinadas condiciones, ya sea en condiciones volumen, por presión, por flujo y por tiempo. El ventilador mecánico debe tener la capacidad de monitorear la ventilación del paciente y su mecánica inspiratoria. Como lo vemos en esta imagen de aquí, donde el ventilador mecánico va a poseer la capacidad de mostrar las curvas, tanto de presión, de volumen, de flujo, y al mismo tiempo mostrarnos una pantalla donde vamos a hacer la monitorización en valores de los volúmenes, de las presiones, de las capacidades, todo eso, ¿no? También debe poseer un sistema de alarmas audiovisual. ¿Para qué? No sé. Hola, ¿hasta dónde me escucharon? Disculpen, se me cerró el audio y... ¿Alguien que me puede indicar hasta dónde se me escucharon? Si tengo que repetir. ¿Cuál se le emitió? No sé si decía tanto el mío, no se me rompe. El mío se me rompe. A ver, dile, ya le resta. Te hace 8 menos 2. Ajá. Te hace 6. Hola, bueno, continuemos con esta diapositiva, que fue la última en la cual se rompió. Bueno, continuamos. El ventilador mecánico debe tener la capacidad de monitorear la ventilación del paciente y su mecánica respiratoria. Como vemos en esta imagen de aquí, donde vamos a poder monitorear de la ventilación, ya sea la curva de volumen, la curva de flujo, la curva de presión. También vamos a tener la capacidad, el ventilador también nos va a dar esa facilidad de monitorear también valores, los volúmenes, las presiones, sus capacidades, la capacidad pulmonar, los flujos, las frecuencias, todo eso lo vamos a poder monitorear también en valores. Y también debe de poseer un sistema de alarmas audiovisuales que indiquen cambio o evento en la función pulmonar. También debe, o sea, el ventilador mecánico también debe poseer un sistema de alarmas donde vamos a limitar bajas y alarmas altas de acuerdo a ya sea volumen, ya sea a presión, ya sea frecuencia, tiempo de apnea, todo eso lo vamos a poder regular, tanto valores mínimos como valores altos, o sea, mínimo hasta donde podemos permitirle al paciente que nos pueda generar una presión o un volumen, una frecuencia, y alto podemos permitir también de acuerdo a hasta nuestro conocimiento, tanto en presiones de vía aérea como de compliance pulmonar, hasta donde le podemos permitir al paciente
generar un volumen o regular una presión, o regular una presión, una frecuencia. Su definición. Equipo mecánico que asegure el intercambio de gases respiratorios en los pulmones de un paciente, que por sí solo es incapaz de satisfacer sus demandas. Como vemos en la figura de aquí, tenemos un paciente intubado conectado a un ventilador mecánico, donde el ventilador es el que le está dando el soporte respiratorio. Aquí en esta otra figura tenemos las partes del ventilador, tanto parte del panel de programación y sus partes adicionales, como van a ser el sistema de humidificación activa, ya sea la cascada, o el circuito del paciente con su rama inspiratoria y su rama exhalatoria. Variables de control del ventilador mecánico. El gas es controlado por unas variables programadas en el ventilador, partiendo del ciclo constituido por la inspiración y la expiración, en la que se van a reconocer 4 fases. La primera fase, que es la fase del disparo o inicio de la inspiración. La segunda fase, que es la fase de mantenimiento de la inspiración. La tercera fase, la fase de ciclado, que es el cambio de la fase de inspiración a expiración. Y la cuarta fase, que es la expiración propiamente dicha. Estas fases es iniciada, mantenida y finalizada por alguna de las siguientes variables. Variable de volumen. Como todos sabemos, el volumen de un objeto es la cantidad que ocupa en un espacio. Entonces, el volumen que nosotros le vamos a generar o le vamos a dar a este paciente es el que va a ocupar nuestro pulmón. Variable de presión, que va a estar dada por la resistencia de las vías aéreas y por la compliance. La resistencia de las vías aéreas y la compliance es las que nos van a permitir dar una variable de presión. Variable de flujo. Como vemos el flujo en un pulmón en unos bronquios de un pulmón sano, flujo normal, y en los bronquios que tienen enfisema o que tienen bronquitis crónica. Su flujo va a ser distinto. Y la variable de tiempo propiamente dicha. Clasificación de ventiladores mecánicos. Vamos a tener ventiladores mecánicos por volumen, por presión, por flujo y por tiempo, como ya lo vimos en las variables. Ventilador mecánico por volumen, el control en el de por volumen, el control del volumen inspiratorio está relacionado con el regulador del flujo inspirado. El flujo aquí en este modo va a ser constante y disminuye a 0 en la pausa inspiratoria. Como vemos aquí en las figuras, tenemos un modo controlado por volumen, VCV controlado por volumen, donde vamos a ver el volumen corriente, la PIC, la frecuencia, FiO2 y el flujo, que no lo marca aquí, pero también es importante. En esta figura no está marcado, el flujo en este modo ventilatorio es muy importante. Como tenemos aquí, los principales parámetros en la ventilación controlada por volumen. Tenemos que va a ser volumen corriente o volumen tidal, que va a estar dado por la talla en centímetros del paciente, menos 152, por 0.91, 45.5 en mujeres y 50 en varones. El resultado de esta operación matemática lo vamos a multiplicar, ya sea por 7.8 en pulmones sanos y en pulmones que tengan alguna patología, como es el caso del distrés respiratorio, lo podemos multiplicar por 5 o por 6, y en ciertas ocasiones, dependiendo de la severidad, también puede ser hasta por 4 la constante. En esta modalidad por volumen, vamos a tener que regular los siguientes parámetros, como son frecuencia, flujo, FiO2 y PIC. El volumen corriente y el flujo en esta modalidad son los que van a tener mayor relevancia, mayor importancia en la ventilación controlada por volumen.
Aquí vemos un ventilador programado por volumen. Vemos la frecuencia, el volumen, el flujo, la PIC, la sensibilidad y la FiO2. Como vemos la capacidad de monitorear del ventilador, como les explicaba, vamos a poder monitorear tanto en las partes en curvas, que ya sea la de presión, la de flujo y la de volumen. Y también vamos a poder monitorear bien los valores pulmonares en cantidad, en valores. En la ventilación por presión, en la variable por presión. Esto va a estar dado o ciclado por tiempo para iniciar y limitar el ciclo inspiratorio de la ventilación ilimitados por presión para controlar el volumen y el flujo de cada respiración. El volumen recibido por el paciente, el tiempo, la inspiración están en función de la resistencia de las vías aéreas y de la compliance pulmonar. En esta modalidad, en esta variable de manejar a los pacientes por presión, ya, recordemos esto siempre, que va a estar, la función respiratoria de este paciente va a estar dada por la resistencia de las vías aéreas y por su compliance. Aquí tenemos los parámetros en una ventilación controlada por donde vamos a tener presión inspiratoria, frecuencia, tiempo inspiratorio, FiO2, PIC. Vemos entonces que los principales parámetros en ventilación controlada por presión van a ser presión inspiratoria, que es la que nos va a generar el volumen, pero de acuerdo con plan, como les explicaba en la diapositiva anterior, es la que nos va a generar el volumen del paciente, ¿ya? Pero de acuerdo a la compliance pulmonar que ese paciente maneje. Entonces, tenemos que la presión inspiratoria nos va a generar el volumen, y ¿cómo vamos a sacar el volumen en este paciente? Con la misma fórmula anterior. Tenemos en presión inspiratoria, presión encargada de generar el flujo y el volumen. La fórmula es igual que la anterior, y esto nos va a poder generar, o sea, por ejemplo, si tenemos un paciente que necesita 300 de volumen, digámoslo así, el resultado nos salió 300 de volumen corriente. La presión inspiratoria que ese paciente va a necesitar es la que nos dé para poder generar esos 300 de volumen corriente. Puede ser una presión de 10, de 12, de 16, de 14, la presión que necesite ese paciente para poder generar esa cantidad de volumen. Vamos a tener aquí tiempo inspiratorio como otro parámetro a regular, frecuencia, FiO2 y PIC. Son los valores, los parámetros más importantes a regular en este, pero los dos más que tienen mayor trascendencia son la presión inspiratoria y el tiempo inspiratorio. En la ventilación por variable de flujo, vamos a tener que la inspiración termina cuando el flujo inspiratorio disminuye por debajo de un nivel predeterminado, con independencia del volumen, tiempo o presión generada. Este es el mecanismo utilizado en la presión de soporte. Como vemos aquí en la imagen, un paciente en presión de soporte, o sea, un paciente que ya lo queremos destetar, que ya lo estamos retirando de la ventilación, es un paciente que va a utilizar una variable por flujo, donde sus parámetros más utilizados van a ser la presión de soporte propiamente dicha, la PIC, ¿ya? Y la FiO2. Variable por tiempo. En este tipo de ventiladores, el tiempo de la inspiración y expiración son programadas e independientes del volumen o de la presión alcanzada. Su manejo se lleva a cabo conjuntamente con los controles de flujo y límites de presión inspiratoria. Componentes de un ventilador mecánico. Panel de programación. El panel de programación es donde vamos a elegir los modos respiratorios y donde vamos a empezar nuestro tratamiento de ventilación y oxigenación para nuestro paciente.
vamos a poder también programar las alarmas, como les explicaba hace un instante, tanto límites altos como límites bajos. Entonces, empezamos con el panel de programación, donde dependiendo del ventilador van a ser distintos, se van a programar de distinta manera. Tenemos paciente en este ventilador de aquí, que es el ventilador Bellavista, como vemos aquí abajo su nombre. La pantalla inicial o el panel de programación se va a desplegar de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces tenemos último paciente como perfil. En perfil tenemos último paciente y nuevo paciente. Último paciente quiere decir que el ventilador lo podemos tener en un modo stand-by y luego al reiniciarlo podemos darle la misma ventilación si queremos al paciente, o igual podemos programar una nueva ventilación con ese paciente, pero ya con todo lo programado para ese paciente. O sea, en el caso de que tengamos un paciente de que lo estamos preparando para estubarlo, lo ponemos en tubo en T, pero nos falló, regresamos a ese paciente a ventilación, ya tenemos programado el ventilador para ese paciente. O si no, tenemos la modalidad nuevo paciente. Una vez que aceptamos en la programación del nuevo paciente, se nos despliega la siguiente pantallita que va a ser la elección del paciente, donde vamos a tener paciente adulto, pediátrico o neonatal. Este ventilador tiene la capacidad de que su software está ya configurado para poder manejar tanto pacientes adultos, pacientes pediátricos y pacientes neonatales. El único que va a cambiar de acuerdo al paciente que uno elija, va a cambiar los circuitos que van a estar adaptados al ventilador. Bueno, una vez que hemos aceptado con qué tipo de paciente vamos a trabajar, el siguiente paso va a ser regular la tasa del paciente en este ventilador, con lo cual este paciente por sí solo va a programar el volumen que le corresponde al paciente recibir. ¿Por qué? Porque su software ya tiene incorporado este dispositivo, ¿verdad? Simplemente medimos al paciente, le ponemos la talla en centímetros y automáticamente el ventilador nos va a dar el volumen que ese paciente requiere. Una vez que hemos programado esta parte de aquí, se nos despliega la siguiente pantallita que nos va a hablar, ya sea de ventilación invasiva, como vemos el tubo endotraqueal aquí, ventilación no invasiva o ventilación de alto flujo. Como vemos, este es un ventilador casi completo, ¿verdad? Perdón. Como vemos, este es un ventilador casi completo. ¿Por qué? Porque tiene la facilidad de manejar tres tipos de pacientes, ya sea adulto, pediátrico, neonatal, y también tiene la capacidad de dar ventilación invasiva, no invasiva y alto flujo. En esta parte de aquí, en esta pantallita, también vamos a tener la oportunidad de hacer la comprobación del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Muchos ventiladores cuentan con el llamado autotest. Otros no lo cuentan y es un test que debemos de realizarlo manualmente. Cuando muchos encendemos un ventilador y cuenta con el autotest, automáticamente el ventilador se programa por sí solo, midiendo sus presiones internas, midiendo los flujos, los transductores de flujo, midiendo las células de oxígeno, sus capacidades y todo eso. Pero los ventiladores que no cuentan con el autotest, el test tiene que hacérselo manual y el test manual es programado por nosotros, o sea, por el operador. ¿Cuál es la importancia de realizar el test? Es muy importante, ya que si no realizamos el test en el momento de ventilar a nuestro paciente, los ventiladores nos pueden dar falsos valores, ya sea falsos valores en volúmenes, falsos valores en frecuencias, falsos valores en FIO2, pueden darnos falsos valores en la mayoría de nuestros parámetros. Entonces, de ley tiene que realizarse el test de los ventiladores que no cuentan con autotest.
Luego, en la pantalla inicial ya se nos despliega también la siguiente pantalla, que es donde vamos a poder hacer la elección del modo ventilación con el cual queremos manejar a nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, continuemos en la parte de la pantalla donde está ventilación no invasiva y alto flujo. Como les explicaba, miren, este ventilador de acá es un ventilador Maquet, que es un ventilador que no cuenta con el autotest, y el test tiene que ser realizado por el operador, donde va a medir. Una vez que nosotros empecemos a realizar el test, va a medir pruebas internas, pruebas del barómetro, pruebas de suministro de gas, como les indicaba, fugas, transductores de presión, células de oxígeno para saber si estamos dando la FiO2 que realmente programamos en el ventilador, para saber si es la FiO2 real que le estamos dando al paciente. Los transductores de flujo son importantes porque si no se realiza el test del transductor de flujo, no vamos a poder medir los volúmenes de nuestros pacientes. Entonces, vamos a pensar que los volúmenes que estamos midiendo son reales y podemos decir que, por ejemplo, si mi paciente necesita 600 y ese ventilador solamente le está, yo no realicé el control del transductor de flujo o de la válvula exhalatoria en otros pacientes, en otros tipos de ventilador, se llaman transductores de flujo, válvulas exhalatorias, que igual tienen que ser codificadas, ¿verdad? En el test. Entonces, si yo no hago el test en el que yo necesito, por ejemplo, como les decía, 600 de volumen le toca a ese paciente, pero la máquina me está marcando 400 porque no le realicé la prueba al transductor de flujo. Entonces yo digo, bueno, la máquina me está dando 400, si este paciente necesita 600, yo le puedo dar 200 más de volumen. Y le aumento los 200 más y da la casualidad que como la máquina no me está marcando lo que debe marcar porque no le hice el transductor, yo simplemente lo que hago es darle, en lugar de 600, dar 800 a ese paciente. Y me estoy metiendo demasiado volumen, donde puedo provocar un volutrauma sencillamente. Aquí, como les indicaba, en la parte del paciente, miren, tenemos donde la talla, una vez que he elegido mi tipo de paciente, ya sea adulto, pediátrico o neonatal. Si es adulto, ingreso la talla, ingreso a este panel de aquí, se me despliega otra pantalla y me va a poder en mujeres o en hombres. ¿Por qué me da las dos opciones? Porque recuerden que en diapositivas anteriores yo les indicaba la fórmula, ¿verdad? Para sacar el volumen que el paciente necesita, donde en mujeres va a ser más 45.5 y en varones va a ser más 50 la fórmula, ¿no? Entonces, por eso nos da las dos pautas, ya tanto en mujer como en hombre. Una vez que hemos colocado la talla en centímetros, damos a aceptar y entra, automáticamente se despliega ya con el valor que el paciente necesita. Como vemos aquí en las siguientes imágenes, la parte de aquí donde les explicaba, miren, ventilación tiene la capacidad de dar ventilación invasiva, ¿ya? Programada para ventilación invasiva, y la capacidad de programar ventilación no invasiva. Una diferencia, por ejemplo, pero si yo con ventilación no invasiva, poniendo en presión de soporte el paciente, también le puedo dar ventilación no invasiva, o sea, lo cambio a presión de soporte, pero ya no intubado, sino con la mascarilla y le doy ventilación no invasiva al paciente. Claro, se lo puede hacer, pero ¿qué diferencias hay entre este software de aquí con ventilación invasiva al no invasivo? Es que en el de no invasivo te va a permitir tener un control de las fugas. Va a tener control de fugas, a diferencia del de acá que no lo va a tener. Y lo que va a generar es que tú conectas a tu paciente en presión de soporte, dándole ventilación no invasiva, y si el ventilador automáticamente detecta una fuga, así sea mínima, el ventilador va a empezar, sus alarmas se van a activar y empezar
a sonar, a sonar, a sonar, a sonar. A diferencia de que en la parte de la no invasiva regula por sí solo este tipo de eventos. Entonces te va a permitir que haya una cierta cantidad de fuga. Y el ventilador, sus alarmas no se van a activar y no va a empezar a sonar. Acá tenemos, en cambio, lo que les hablaba de la oxigenoterapia de alto flujo, donde ya una vez que presionamos en el botoncito que está al lado de la no invasiva, que es como una coronita, no sé si lo puedan ver, pero es una coronita, pero es semejante, ya viéndolo bien, a la cánula, a la bigotera, ¿no? Sino que con puntas nasales un poco más gruesas, porque en realidad así son las puntas nasales del flujo, son un poquito más gruesitas que las cánulas nasales normales. Entonces, una vez que activamos el software para ventilación de alto flujo, vale esta parte de aquí donde vamos a poner aceptar y se nos va a desplegar la pantalla para iniciar la ventilación de alto flujo, donde lo único que vamos a ver aquí es litros por minuto, FIO2 y muchas veces hay ventiladores que te piden rampa. Otros no lo piden y simplemente lo único que vas a manejar son litros y FIO2. Hay ventiladores específicos simplemente para dar alto flujo, así como hay ventiladores específicos solamente para ventilación invasiva y otros que son específicos solamente para ventilación invasiva. Pero este ventilador que tenemos aquí, que es el Bellavista, es uno de los ventiladores completos que tenemos, por ejemplo, en la unidad donde yo trabajo, que cuenta con todos los dispositivos, ¿no? Podemos dar ventilación adulta, pediátrica, neonatal, podemos dar ventilación invasiva, no invasiva y alto flujo, simplemente cambiando las modalidades en el ventilador. Algo que quería acotar con respecto a una pregunta que le hicieron el día que Martín dio lo que era la ventilación no invasiva. Preguntaban que si el sistema de alto flujo también era una ventilación invasiva porque generaba cierto tipo de PIC y ayudaba a barrer el espacio muerto. Pues no, son distintos. La ventilación no invasiva da presiones. El alto flujo es manejado, como su nombre mismo lo dice, por flujo. Son distintos, se manejan de distinta manera. Este es por flujo, la ventilación no invasiva por presiones. Bueno, aquí tenemos en la pantalla principal también en otro tipo de ventiladores, se nos va a desplegar, apenas hace el test, el ventilador lo primero que va a desplegar por sí solo, apenas realices el autotest, va a ser donde vas a seleccionar el modo que va a darle a tu paciente. Entonces tenemos el modo por volumen, en asistido controlado, modo por presión, tenemos un modo dual como el PRBC, tenemos SIMB en volumen, SIMB en presión, SIMB en PRBC, tenemos también ventilación, aquí también tenemos ventilación invasiva, el modo presión de soporte CPAP y la perilla o el botón donde vamos a aceptar el modo al cual programemos. Damos clic en cualquiera de los modos y luego damos clic en aceptar. Como les explicaba hace un instante, el ventilador va a tener la capacidad de poder monitorear, mira aquí, monitorización avanzada. El ventilador va a tener la capacidad de poder monitorear para que nosotros podamos hacer la evaluación de nuestro paciente, poder monitorear la parte ventilatoria tanto en curvas, ¿ya?, como en valores. Nos va a medir, por eso les explicaba la importancia de hacerle el test al ventilador, porque aquí nos van a dar las presiones picos de la vía aérea, nos va a dar el flujo, los flujos, nos va a dar los volúmenes, el corriente, ya sea inspirado y exhalado, el volumen minuto de nuestro paciente, la compliance pulmonar, si el paciente está haciendo autopic, también lo puede medir. Hay ventiladores que tienen la capacidad de que tú no necesitas hacer la pausa expiratoria para medir si el paciente tiene autopic, sino que
tú lo puedes visualizar en la movilización en valores. Lo mismo en la compliance, hay pacientes que tienen la capacidad de que tú no necesitas poner pausa inspiratoria para medir la compliance pulmonar de ese paciente, sino que automáticamente te la visualizan en los parámetros, en los valores. Algo que les quería acotar al momento, pero que lo vamos a ver ya después, más adelante, pero aprovechando las diapositivas, es que vean, este ventilador está en modo controlado, al igual que el de acá, modo controlado por volumen. Pero miren la diferencia en la curva de presión y de flujo. En este ventilador de aquí, su curva de flujo, que es la segunda curva que tenemos aquí, va a tener una forma cuadrada, que nos va a permitir, al estar la curva de flujo, al estar en este sentido, al ser cuadrada, va a permitir que nosotros en la curva de presión se va a poder permitir monitorear la presión pico, la meseta y la presión pico y su meseta. Entonces, con su pausa inspiratoria. Pero siempre y cuando la curva de flujo esté cuadrada. A diferencia de la curva de acá, miren la curva de flujo, es una curva que sube y desacelera, es una curva desacelerante, donde la curva de presión no vamos a poder medir nuestra meta. O sea, que con esto de aquí, ¿qué vamos a poder hacer? En el caso de que el ventilador no me marque en la parte de los parámetros en valores, no me marque cuánto me está haciendo de presión meseta ese paciente, que yo necesito saber cuánto es la presión meseta de ese paciente, y no me la marque en valores, en lugar de hacer la pausa inspiratoria, yo puedo venir aquí a la curva, frizar y medir cuánto tengo de aquí a acá. A diferencia de este modo, en el modo en el que está, pero la curva, su curva de flujo, en la modalidad en que está, no me lo permite hacer. En este ventilador tiene la capacidad de que yo puedo cambiar esta curva, es el ventilador vela, como vemos su nombre aquí. Yo puedo cambiar la curva cuadrada y automáticamente su curva de presión cambia, como la anterior. Tenemos los sistemas electrónicos del ventilador. Los sistemas electrónicos son un conjunto de procesadores electrónicos que permiten la memorización, la conversión digital, la vigilancia y el control de todas las funciones disponibles. Como vemos en este ventilador aquí, el sistema electrónico va a estar en el interior de aquí, donde vemos este cable que está saliendo. Dentro de aquí en el interior es donde está nuestro software en este ventilador, donde está la memoria interna del ventilador, que es la que va a dar todos por medio de este cable, que es la que va a ir a la pantalla principal del ventilador y poder nosotros memorizar todo lo que queremos para nuestro paciente. Automáticamente todo se va a ir guardando en su memoria interna. Esos son los sistemas electrónicos con los que poseen el ventilador. Tenemos el sistema de suministro eléctrico interno a una batería recargable y una conexión o fuente externa conectada a un estabilizador de voltaje para evitar sobrecarga. ¿Qué quiere decir interno? Que todos los ventiladores deben de contar con una batería interna que permanezca siempre cargada para evitar que en el momento que se nos puede ir la energía o que tengamos algún fallo en el sistema eléctrico, en el hospital en el que estemos, el ventilador no se nos apague y automáticamente pase a utilizar su batería interna. Muchos de los ventiladores, su batería interna es de un tiempo de duración de una a 2 horas. A diferencia de los ventiladores de traslado,
la mayoría tienen un tiempo de duración de 4 horas su batería. O sea, duran 4 horas para tú poder trasladar a un paciente y el ventilador no se te apague. Tenemos el sistema de suministro de gases, donde vamos a tener el aire, el oxígeno y en algunos ventiladores, en la actualidad, vamos a tener entradas para óxido nítrico y otros gases medicinales. Como vemos aquí, tenemos la línea de oxígeno, que es la blanca que tenemos aquí, que es la que va a estar conectada a la fuente empotrada o algún cilindro o bala, y la fuente de aire comprimido, que es la que va a esperar que la turbina y el procesador de este ventilador empiecen a trabajar para que el funcionamiento sea el correcto. Muchos ventiladores no necesitan de aire comprimido, simplemente funcionan con el oxígeno, ya que adentro un procesador que no necesita de aire comprimido para funcionar, sino que tienen un blender que convierte el aire que extraen de la parte ambiental, el aire ambiental, lo recogen, lo extraen y eso lo procesan para funcionar. Tenemos los sistemas neumáticos del ventilador, que son un conjunto de elementos que permiten la mezcla de aire y de oxígeno. También nos permiten el control del flujo durante la inspiración y durante la expiración. Son los que van a permitir la administración de los volúmenes de aire y van a medir las presiones. Estos van a estar dados en sus partes internas, de donde sale la fuente, donde sale la adaptación para la inspiración del circuito de la rama inspiratoria y donde llega la otra para la adaptación del circuito exhalatorio. Entonces, lo que va del ventilador a nuestro paciente, rama inspiratoria, y lo que sale de nuestro paciente al ventilador, rama expiratoria. Aquí tenemos las conexiones ya del ventilador, donde el material externo que vamos a utilizar, las partes externas que vamos a utilizar son un circuito de doble rama, un sistema de circuito cerrado de succión, los filtros, el filtro bacteriano que va a ir en la línea exhalatoria y el filtro intercambiador de calor y humedad que va a ir proximal al paciente. Esta de aquí es una válvula exhalatoria que este ventilador necesita para su funcionamiento, a diferencia de otros que ya traen incorporado, por ejemplo este de aquí, ya trae incorporado su cassette expiratorio en el interior. Este necesita de una válvula para poder funcionar. Tiene una línea inspiratoria, una línea exhalatoria. Muchos ventiladores también podemos hacerlo funcionar o su funcionamiento puede darse también con un circuito no solo de doble rama, sino de una rama. Pero en la mayoría de los ventiladores que poseen una sola rama, a tener transductor de presión, transductor de flujo y transductor de válvula exhalatoria. O sea, son líneas lisas que van desde el ventilador hacia la válvula exhalatoria o hacia en la parte aquí, en esta parte de aquí, en este codo, si ven esta saliente que tenemos aquí, aquí va a ir el transductor de presión, ¿ya? Y otros a este mismo nivel contienen el transductor de flujo. Por lo regular se utilizan en los ventiladores de una sola rama, de una sola línea. Bueno, una vez que tenemos conocimiento de lo que es un ventilador, de sus partes, de cuán importante es realizarle los test, de cuán importante es revisar que sus baterías estén cargadas para evitar tener problemas si se nos va la corriente, conocer que nomás tenemos que regularle en el ventilador una vez que hayamos realizado el autotest, la talla del paciente en el caso de que el ventilador te lo pida como opciones,
regular si el paciente es adulto, si es pediátrico, todo lo que se nos va a desplegar en la pantalla de inicio. Bueno, una vez que tenemos conocimiento de todo esto, luego viene parte donde ya hacemos la parte donde hacemos la elección de nuestro modo ventilatorio para ventilar al paciente de acuerdo a la patología que tenga el paciente y cómo nosotros creamos más conveniente ventilarlo. Entonces tenemos ventiladores con 1001 modos, o sea, lo digo así, 1001 modos, pero no son 1001 modos, o sea, es una manera de decirlo, pero tenemos muchos modos en los cuales podemos manejar nuestros pacientes, ¿no? Lo importante es conocer, pienso yo que lo importante al momento es conocer los modos más convencionales, luego el resto vienen por añadidura, cómo de acuerdo, cómo vas a manejar las diferentes patologías, pero conociendo los modos convencionales, vamos a podernos defender bastante con nuestros pacientes, ¿no? Muchas gracias.